Listos, empezamos, vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Esta carta, ¿quién la escribió? La escribieron los corintios. Los corintios. No. Pablo. Muy bien, escribió Pablo, y de hecho en el versículo 1 luego dice, ¿verdad? Pablo, llamado a ser apóstol, y este término apóstol significa enviado. Llamado a ser enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, aunque Pablo estaba escribiendo o dirigiendo esta carta a los creyentes en Corinto, también estaba junto con el hermano Sóstenes, y dice el versículo 2, a la iglesia de Dios. ¿Por qué dice iglesia de Dios? ¿Alguien sabe cómo es la palabra iglesia en griego? Eclesia. Muy bien. ¿Y qué significa? Creo que se puso en mute de repente. Es congregación. Sí, salir afuera. Es algo de salir afuera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eclesia tiene que ver con asamblea, una asamblea, pero de personas. No, como dice Lalo, podían estar afuera de un edificio, no tenían que estar dentro de un edificio. Podían también estar dentro de un edificio, pero en general era una palabra usada por los griegos, en general en el ámbito normal, cuando había una asamblea, una reunión de personas para tomar alguna decisión. Pero aquí Pablo dice, no nada más es una reunión de personas, dice, es una reunión o una asamblea de Dios. Entonces, pero a la hora de traducir la palabra al español, no se ha traducido como asamblea, sino se ha traducido como iglesia, que viene del griego, como ahorita decía Lalo, eclesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y recordemos dónde estaba Corinto. Estaba entre Atenas y Esparta. Estaba pues abajo de Grecia y era un lugar muy transitado. Entonces ahí es donde se habían convertido varias personas al evangelio, pero tenían un llamado. Estas personas que vivían en un lugar pues de perdición, de mucha inmoralidad, se habían convertido de su idolatría y de su inmoralidad, de pues, la prostitución. Me imagino que había prostitutas también en este lugar, o ex prostitutas, ¿verdad? Gente que, pues, mujeriegos, infieles, adúlteros, ladrones, pues había de todos, ¿no? Pero tienen un llamado. ¿Cuál es el llamado? Dice, llamados a ser santos. Ya vi que ahí dijo Lalo, santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Es una persona que está en la iglesia todo el tiempo. O es una persona que tiene una aureola aquí arriba, ¿no? O es una persona que de alguna manera ha hecho muchas buenas obras. Tenemos muchos conceptos desde que nacemos acerca de lo que es una persona santa, pero como ahorita mencionó Lalo, como mencionó Alma, significa separado. Y una vez alguien dijo, es separado del pecado y separado para Dios. Si algo es de uso exclusivo para Dios, esa cosa es algo santo. Entonces, en el templo, todos los utensilios eran santos, porque eran usados para un propósito divino, un propósito respecto a Dios. ¿Qué pasaba si ese objeto, que podía ser una mesa, que podía ser un candelabro, el aceite, el perfume, todos estos aspectos que vemos en el Antiguo Testamento, qué pasaba si no lo usabas para algo respecto a las cosas de Dios?
pues era profanado. Y todo era tan importante que estuviera limpio, que no podía entrar nada sucio ni nada inmundo a este lugar. El concepto de santidad o de apartado lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento respecto al tabernáculo. Voy a compartir rápido pantalla. Por ejemplo, ustedes, si aquí ven el tabernáculo, el pueblo de Israel estaba alrededor de esta tienda. El tabernáculo es simplemente una tienda, pero en esta tienda no cualquier persona podía entrar. ¿Quiénes podían entrar al patio del tabernáculo, que era este lugar dentro de la cerca? Un sacerdote, ¿no? Los sacerdotes. ¿De qué tribu eran los sacerdotes? Leví. De la tribu de Leví. Y los sacerdotes aparte eran hijos de Aarón. de Aarón. O sea, no nada más podía ser cualquier levita. Los levitas de alguna manera trabajaban en el tabernáculo, como toda la tribu, eran 12 tribus y una de ellas era pues Leví. Pero no nada más los levitas, los sacerdotes eran los que podían aquí hacer los sacrificios y podían entrar al lugar santo. Pero para entrar al lugar santo, aquí hacían el sacrificio y pues derramaban la sangre de la víctima, pues de la ovejita o del becerro o del cordero. Y antes de entrar al lugar santo, ¿qué tenían que hacer? Aquí había como una especie de cubeta, ¿no? Una cubeta grandota. Un lavatorio, no sé, como la fuente. ¿Cómo se llama? Le llama la Biblia fuente. La fuente, ¿verdad? Sí. Es correcto, pero realmente pues era como una especie de tinaja, ¿no? Con agua. ¿Qué tenía que ser el sumo sacerdote aquí? Lavarse. Por ahí escuché que alguien dijo lavarse. Lavarse. ¿Por qué? Porque no podía entrar al lugar santo contaminado. Pero aparte, para entrar al lugar santo, en el lugar santo, pues aquí estaban 3 objetos. Estaba la mesa de los 12 panes, estaba el candelabro con sus 7 flamas, 7 llamas, y estaba también este artículo que era para poner el incienso. Y dentro de esta cortina estaba el lugar santísimo. Aquí es donde estaba el arca del pacto. Y a este lugar solamente podía entrar una sola persona. ¿Quién era? El sacerdote. Sacerdote, nada más. El sacerdote una vez al año. Una vez al año. Muchas gracias. Pero no podía entrar sin sangre. Tenía que entrar con sangre. ¿Qué significaba la sangre? Bueno, el corderito en el altar y derramaba su sangre. La Biblia deja muy claro que sin derramamiento de sangre, el perdón de pecados se obtiene por muerte y derramamiento de sangre de una víctima inocente. En este caso, pues utilizaba un corderito, una ovejita, ¿no? Inocentes. Y con la sangre, obviamente el sacerdote se tenía que limpiar, y con la sangre podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía ni con pecado. Bueno, eso fue una instrucción para los judíos. En su tiempo fue el tabernáculo y luego después del tabernáculo fue el templo. Y ese era el concepto. Perdón, ¿qué iba a decir? Pensé que había dicho algo. Pueden interrumpirme, ¿no? En cualquier momento. Entonces, ya fue después el templo, pero los de Corinto no tienen templo. Los de Corinto no tienen tabernáculo. Pregunta, ¿por qué? Es más, los de Corinto tampoco tienen animalitos que sacrificar, pero son llamados a ser santos, limpios.
Fíjense, aquí el sumo sacerdote no era sumo sacerdote por ser una buena persona. El sumo sacerdote no era sumo sacerdote porque hacía buenas obras. El sumo sacerdote no era sumo sacerdote porque era más que los demás. El sumo sacerdote era sumo sacerdote porque había sido elegido por Dios y tenía que cumplir de que fuera descendiente de Aarón y de alguna manera, pues bueno, tenía que ser de la tribu de Leví. Independientemente de todo, el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo porque se lavaba con el agua de esta fuente y porque con la sangre, simbólicamente, sus pecados eran perdonados. Aunque la Biblia nos explica en Hebreos que ninguno de estos sacrificios quitó realmente ningún pecado. ¿Por qué? Porque todo era un símbolo de realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre en una cruz. Ese fue el altar de nuestro sacrificio. Y Jesucristo, con su propia sangre, entró al cielo, a la diestra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, muriendo en la cruz, exclamó, Elí, Elí, lama sabactani? Y dicen las escrituras que el velo se rasgó de arriba a abajo en dos. Este velo al que nadie podía entrar, Jesús lo rasgó para dar una libre entrada. Entonces ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de Jesucristo. Jesucristo nos limpia de todas nuestras manchas y nos quita todo nuestro pecado. A través de Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Entonces, gracias a Jesucristo es que somos llamados santos, apartados para Él, apartados del pecado, apartados para Dios. No porque nosotros seamos perfectos y seamos buenos, no porque nosotros seamos mejores que nuestros vecinos. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los discípulos de Jesucristo siempre han sido de lo peor? ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba anunciando? ¿Quiénes estaban siguiendo a Jesús? ¿Quiénes fueron sus discípulos? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos y los escribas, que eran las personas más puras, más puritanas, ¿no? Y más limpias, más religiosas? ¿No? Fueron unos simples pescadores, fueron los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Y a lo largo de la historia, Pablo, esta persona que escribe esta carta, digo, él siendo fariseo, pero él hizo cosas terribles, persiguió a los creyentes, los metió en cárcel y de una manera despiadada y sin amor destrozaba familias, los obligaba a que maldijeran el nombre de Jesucristo y de repente se convirtió a Jesucristo. No era muy diferente respecto a Corinto. Las personas que se habían convertido a Cristo también eran lo peorcito de la sociedad, no eran de lo mejorcito. Entonces, muchas veces las personas pueden pensar que nosotros los cristianos somos los mejor portados o los no sé, los que con mejor moral, ¿no? La verdad es de que no. Si somos honestos, Jesucristo nos rescató de una vida sucia y cochina. Y Él sigue trabajando día a día en nuestra vida, perdonando nuestros pecados. Entonces, no somos cristianos porque somos perfectos. Somos cristianos porque somos pecadores perdonados. Y entonces, ¿dónde queda la religión? ¿Dónde queda la satisfacción? ¿Dónde queda de que esto, el otro, qué tanto sabes de la Biblia? Realmente lo más importante de todo es que Jesucristo murió por todos nosotros. Y no se trata de que si eres de una u de otra religión, se trata de tu relación con Jesucristo. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay creyentes, verdaderos creyentes en todas partes del mundo. Independientemente cómo se llamen, hay creyentes que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra
y en toda ciencia. Pablo daba gracias a Dios por todo. Ahora, Pablo fue de las personas más perseguidas, fue apedreado, fue torturado, y aún a pesar de todo, daba gracias. Y daba gracias, ¿por qué? Por todas las bendiciones. Y yo creo que si vemos todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, son más que las maldiciones que pudiéramos tener. Y podemos agradecer a Dios por las cosas que sí tenemos. Y en este caso le dice Pablo a los de Corinto, hey, ustedes son ricos. Y ahorita vamos a ver por qué le dice Pablo, ustedes son ricos. Miren, en esta carta Pablo le escribe a los de Corinto porque los de Corinto estaban peleados. O sea, aquí se les llama una iglesia santa. Bueno, cualquier persona que hubiera visto la situación de los de Corinto hubieran dicho, ¿es en serio? Fíjense, tenían divisiones porque tenían grupitos. Se emborrachaban en la cena del Señor, en sus reuniones. Y aparte, tenían inmoralidad dentro de la iglesia. Bueno, y ahorita lo vamos a ver, bueno, a lo mejor no ahorita, pero en los siguientes jueves vamos a ver que la iglesia de Corinto, humanamente, estaba terrible. Pero a los ojos de Dios, cada una de esas personas son sus hijos. Y les tiene paciencia y los ama, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de que son bien peleoneros los de Corinto, Dios los ama. Y aquí Pablo les dice, han sido enriquecidos ¿con qué? Con la palabra de Dios y con el conocimiento. Ciencia, aquí se refiere a conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, es decir, ya conocen a Jesucristo de tal manera que nada les falta, nada en ningún don. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, es que a mí me falta un don o un don para ejercer aquí o allá. Ya estamos completos en Jesucristo. Ya no nos falta nada. Dice, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es que podamos llegar a la perfección. En esta vida nos vamos a equivocar 1001 ocasiones. Vamos a tener que pedir perdón muchísimas veces, pero Jesucristo nos quiere llevar a la perfección. Y está trabajando en nuestras vidas y lo va a lograr, porque Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Dice el versículo 9, por si no le crees a Pablo, dice Dios aquí a través de Pablo, fiel es Dios. Dios cumple sus promesas. Dios no nos prometió que en esta vida vamos a ser millonarios económicamente hablando. Dios no nos prometió que en esta vida no nos vayamos a enfermar, que no nos vayan a torturar, que no nos vayan a robar, que no nos vayan a secuestrar. Jesucristo no prometió nada de eso. De hecho, ¿cómo le fue a Jesucristo, verdad? Lo crucificaron después de haberlo encarcelado y enjuiciado injustamente, ¿no? Y de haberlo torturado. Pero lo que sí nos promete Jesucristo es la vida eterna. Y podemos tener la seguridad de que Dios es fiel a sus promesas y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Oye, pero pues yo no veo que el plan esté funcionando muy bien. Sí, porque lo vemos desde la perspectiva humana, ¿no? Y lo vemos desde la perspectiva terrenal. Dios ve todo desde la perspectiva eterna y celestial y espiritual. Dice, fiel es Dios por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos sido llamados a la comunión. Ahora que estamos leyendo Corintios, me voy a adelantar tantito, vamos al capítulo 2. Hay 3 tipos de personas. Alguien que quisiera leer de aquí del versículo del capítulo 2, el versículo 14. Adelante, Lalo. 1 Corintios 2:14. Sí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Permítanme hacer más cerca la luz, perdón. Repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchísimas gracias. Ese es el hombre natural. ¿Listos?
¿Cuál es el siguiente hombre? Señor Cepeda, ¿podría leer el 15 del capítulo 2? Primera los Corintios 2, 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos dos tipos de personas, el natural y el espiritual. El natural es como venimos a esta tierra, todo material. Y hay ciertos aspectos y filosofías y cuestiones de alguna manera naturales. O sea, de forma en donde vivimos de forma natural o cotidiana. Esa es la persona natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? Dice, no percibe las cosas espirituales. No entiende y no capta las cuestiones del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa con el espiritual? El espiritual sí capta todas estas cosas. Pregunta. No es para que me contestes. ¿Qué eres tú? ¿Eres un natural o un espiritual? Bueno, hay una tercera categoría. Si vamos aquí más adelante en el capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún sois carnales. Entonces, puede ser natural, espiritual o carnal. El espiritual es aquel que ha recibido a Jesucristo y ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo? Y Nicodemo, ¿cómo? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sí. Necesitas nacer espiritualmente. Entonces, si tú naces espiritualmente, ya eres espiritual. Todos, forma natural, somos naturales, según este pasaje. Recibes a Jesucristo, naces de nuevo, ahora eres espiritual. Pero ¿qué pasa? Normalmente batallamos con las cosas de esta vida y vivimos como los naturales y entonces nos hacemos carnales. Vamos a regresar al capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer esto con la perspectiva espiritual, no con la natural, porque con la natural no vamos a entender nada. Con la espiritual es con la ayuda de Dios que nos ayuda a entender. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los de Corinto estaban divididos, tenían diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, etcétera, y es normal porque cada uno de nosotros, seres humanos, somos diferentes. Pero ¿qué dice el 11? Porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé le dijo a Pablo, se están peleando. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, cada quien había formado grupos, ¿no? Y unos decían, no, pues es que yo le hago caso a Pablo. Y otros, no, yo le hago caso a Apolos. Y otros, no, yo le hago caso a Cefas, que es Pedro. Y otros, no, yo le hago caso a Cristo, ¿no? Pero a final de cuentas estaban todos divididos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las iglesias no tenían una jerarquía. De hecho, no tenían un pastor. Ahorita a lo mejor hay varias iglesias cristianas que tienen un solo pastor. En aquel entonces no. A partir del siglo II empiezan las iglesias cristianas, algunas, a tener un solo obispo, un obispo por ciudad, ¿no? Y después de ahí ya vino un obispo arriba de todos, que es el Papa, ¿no? Y de alguna manera también iglesias actualmente pues deciden tener un solo pastor. Pero en aquel entonces no había un pastor, porque desde la mentalidad de los creyentes, ellos que se reunían en casas, no tenían un templo, una iglesia así de construcción toda bonita, porque para ellos la iglesia era totalmente entendible que era las personas, tenían muchos líderes que les llamaban pastores, obispos o ancianos, pero que era lo mismo, pero todos unidos a Jesucristo, y entonces pues no había liderazgo centrado en una sola persona. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un solo líder.
¿Cómo ha sucedido a lo largo de los siglos? Después del siglo II, les comento, pues la forma más fácil fue poner un solo líder, ¿no? Así como el pueblo de Israel que pidió un rey, pidió a Saúl, así el pueblo cristiano pidió un solo líder. El problema de ese solo líder es de que si ese líder se equivoca, se lleva a toda la iglesia. Ese es el grave problema. ¿Y qué pasa? El líder les dice, yo les enseño y ustedes obedecen. No piensen, no pregunten, solo obedezcan. Y ese grave problema que ahorita lo vemos en sectas, que hasta el líder dice, vamos a suicidarnos, ¿no? Y todos le hacen caso, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ese problema no es nuevo, eso ha existido desde el siglo II. Y nunca fue el plan de Jesucristo. Jesucristo les dijo, los reyes se enseñorean, pero no va a ser así con ustedes. El mayor de ustedes va a servir a los demás. Y por eso Pedro aquí dice, unos eran de Pedro, o decían ser de Pedro, porque Pedro no estaba tampoco de acuerdo con eso, igual que Pablo no estaba de acuerdo con eso, y otros de Pablo, y aquí no era de que Pedro o Pablo se fueran a meter y decir, ustedes se callan, no. Vamos a ver aquí qué dice. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, tiene diferentes grupitos de gente espiritual. Dice, fue crucificado Pablo por vosotros. A ver, o sea, el pastor al que sigues, el líder religioso al que sigues, murió en la cruz por ti, te dio la vida eterna. En este caso dice Pablo, ¿acaso yo morí en la cruz por ustedes? Dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el nombre de Pablo, Padre, Pablo Hijo y Pablo Espíritu Santo. No, claro que no. Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, dice Pablo, nada más bauticé a unos cuantos, ¿no? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? No se trata de a qué persona sigas. Si sigues a una persona Pepito, o si sigues a Juanito, o si sigues a Chochito, o a quien sea. Sigue a Jesucristo. Porque cualquiera de nosotros nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar. Los discípulos de Jesucristo se equivocaron también. Y ellos le enseñaban a los discípulos que se estaban convirtiendo que no siguieran a un hombre, sino que siguieran a Jesucristo. Con esto, en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El tema de que la salvación es a través de la crucifixión de Jesucristo es algo que mucha gente no cree. De hecho, la mayoría de la gente piensa que para ir al cielo tiene que portarse bien. Y es una idea bien arraigada en la mentalidad de las personas, en donde, y pues yo me acuerdo cuando yo también pensaba que para ir al cielo me tenía que portar bien, ¿no? Y decía, no, pues es que si me porto bien, como una balanza, ¿no? A lo mejor me porté mal, ¿no? Y ya me porté mal y ya hice más cosas malas que buenas. No, hago buenas obras, ¿no? Y ya pasé. Se me hace que ahorita si me muero voy al cielo. Bueno, creo que logro raspar, ¿no? Hasta que entendí en una ocasión que si yo me he portado súper bien y robo algo del Oxxo, bueno, en aquel entonces no había Oxxo cuando lo entendí, pero de la tiendita, de la miscelánea, si yo robo algo, soy un delincuente y soy un ladrón. Oye, pero nada más robé unas papas. Y todo lo demás, siempre he venido a la tienda a pagar. Y solo en una ocasión robé. Pues con esa que me cachen, ¿verdad? O qué tal si de repente yo mato aquí al vecino, ¿verdad? Lo asesino. Oye, pero yo siempre he sido bueno, nunca he asesinado a nadie. ¿Y eso qué? Me va a quitar, las buenas obras me van a quitar
el ser asesino, el delito de asesinato. O sea, aún así has sido la mejor persona del mundo, si matas a alguien, eres un asesino. Entonces, lo mismo. La Biblia dice que mentir es pecado. La Biblia dice que la ira es pecado. La Biblia dice que la desobediencia es pecado. Si tú has mentido, si tú has desobedecido, la Biblia dice que la codicia, que codiciar algo de tu vecino es pecado, ya sea la mujer, el auto, la casa. Yo creo que todos hemos codiciado, si somos honestos. Y si he cometido, aunque sea un pecado, soy pecador. Si he cometido aunque sea un asesinato, soy asesino. Y a Dios, ¿saben algo? Yo también a veces pensaba, bueno, a lo mejor de esta no se dio cuenta Dios. a lo mejor no se dio cuenta. Cualquier ofensa, la más mínima, es una ofensa grande delante de Dios, pero peor aún, hay alguien que cualquier cosa va a ser un pretexto para acusarte y ese es Satanás. Y Satanás está delante de Dios. Ya, condenado, ya pecó, es un pecador. Por esa razón vino Jesucristo a morir por los pecados de todos nosotros. Dice, según los Corintios 5:21, que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y aun que pequé el día de hoy y pequé el día de mañana, Jesucristo ya murió por mis pecados. Y eso me limpia. Y es como si no hubiera cometido ningún error porque Jesucristo quita tu pecado. Con esto quisiera terminar. El tema de la cruz es locura para el mundo. La mayoría de la gente no sabe o no está consciente de realmente lo que Jesús logró en la cruz. ¿Pero por qué? Porque Satanás no quiere que sepamos. Pero la realidad de las cosas es que gracias a que Jesucristo murió en la cruz, tú puedes obtener la salvación eterna. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz, tú puedes tener vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único medio para obtener la salvación. ¿Cómo? Creyendo en Él. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Adelante, Lalo. Joel, muy interesante, muy buena la forma en que nos haces meditar en esto. Hiciste una pregunta casi iniciando, cuando estabas terminando de hablar del templo y hablaste de dónde se reunían, en qué templo se reunían los corintios. Si te recuerdas, aquí nos da una cita en Hechos 18:1, donde Pablo, estando en Grecia, regresa a Corintio, y en Corintio se encuentra a Priscila y Aquila, ¿sí? Y como eran del mismo oficio, dice el verso 18, el capítulo 18, verso 1 en adelante, dice que se quedaron con él y se reunían cada primer día de la semana en una sinagoga. Qué interesante saber que había sinagogas ahí en Corintio. Y ese era el templo, no bien dicho, no bien propiamente como conocemos el templo, como el lugar de adoración hacia Dios, pero era el lugar donde se leían las escrituras y se enseñaban las escrituras. Y algo muy hermoso, ¿desde dónde viene la palabra, o no la palabra, sino de dónde, primero, ¿qué significa sinagoga? Es casi lo mismo que eclesia, es reunión, es casi lo mismo. Sinagoga es una reunión. Y desde dónde se configuraba este tipo de asambleas o de reuniones, fíjate, cuando fueron repatriados o fueron sacados de Jerusalén y llevados a Mesopotamia, y allá estuvieron bajo el imperio de Babilonia, en ese separación completa de su tierra, de su templo, de sus cosas, y empezaron con esa hambre y ese deseo
de reunirse para leer las escrituras o los manuscritos. Y qué hermoso que desde esos tiempos ya existía, no en sí la palabra sinagoga, pero sí ese origen fue dado debido a que tenían hambre los judíos de Dios y habían sido sacados de su tierra, de su área donde conocían las cosas, los ritos, las formas de adorar a Dios, y su templo había sido destruido. Entonces ahora estaban vacíos y no querían quedarse así. Y con esa gran necesidad de recibir consuelo en sus angustias, se reunían de vez en cuando para animarse a escuchar la palabra de Dios. Y desde entonces, fíjate, estamos hablando de muchísimos años, ya existía esta palabra de sinagogas, con otro concepto, con otra palabra, pero en Corintios era el punto, que era una sinagoga en donde se enseñaba, se leía y se enseñaba. Y ahora pues con el concepto, no con el concepto, sino ahora con el nuevo... viendo ahora que la labor la hizo el Señor Jesucristo, y enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplió los mandamientos, pero ahora en Él se cumplieron todas las cosas. Hermano, eso es lo que quería comentar, hermanos. Muchísimas gracias. Como usted lo dice, después de que los babilónicos dispersaron a los judíos, y bueno, de hecho desde antes, ¿no? Ya habían sido dispersados. Se piensa que las sinagogas empezaron ahí después del cautiverio, probablemente con Nehemías. Como ya no estaba el templo y como ya estaban todos alejados y dispersos por todo el mundo conocido, entonces empezaron a reunir en casas, ¿no? Y les empezaron a llamar sinagogas, como usted dice. Y eso fue algo muy bueno para el evangelio, porque los creyentes como Pablo, al ser judíos, digo, a las sinagogas nada más podían entrar los judíos, ¿verdad? No podían entrar otros que no fueran judíos, y judíos convertidos, o sea, prosélitos, que a lo mejor de sangre no eran judíos, y entonces esto permitía que Pablo pudiera entrar a las sinagogas, ¿no? Casi siempre terminaba siendo expulsado, como lo que usted menciona ahí en Hechos 18, pues entraron aquí a la sinagoga y discutían en la sinagoga todos los días y persuadían, ¿no? A judíos y a griegos. Pero bueno, desafortunadamente en el 5 y en el 6 los corren, ¿no? Y en el 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, si en la sinagoga no me quieren, decía Pablo, pues aquí le continúo en una casa, ¿no? Y entonces, como usted dice, ¿no? Creo que lo de las sinagogas fue muy importante porque eso empujó, ¿verdad? Bastante. Sí. Pegaba su oído allá a la pared para ver qué estaban diciendo. Y la otra ventaja es de que al ya no ser en la sinagoga o al ser en casas, empezaron a entrar un montón de griegos, ¿no? Y un montón de gente que no eran judíos, y eso era un escándalo para los judíos, ¿no? ¿Cómo es posible que los paganos, que los veían como perros, ¿no? Y sucios, ¿cómo es posible que están acercándose a Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo es posible que están estudiando la Biblia, no? Y ahora resulta que ya sabían más que los propios judíos acerca de la Biblia. Eso era inconcebible para los judíos. Pero muy interesante. Muchas gracias por lo que comentó.